Hemos estado hablando de la predicación expositiva, pero ahora lo que queremos hacer es ver las ventajas y desventajas de la predicación expositiva consecutiva. Es decir, tomar un texto de la Biblia e ir a través de todo este libro, versículo a versículo, sin ser un comentario ambulante. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Pero ir a través de toda la Escritura versus la predicación que toma un texto bíblico solo aislado o un tema. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer en estos minutos que nos restan, pero vamos a orar una vez más, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, queremos darte las gracias de nuevo por permitirnos estar de nuevo aquí en este lugar. Gracias por lo que nos diste en la hora pasada, pero ahora seguimos percibiendo la necesidad que tenemos de ti, la necesidad que tenemos de tu dirección, de tu capacitación. Por favor, ayúdanos ahora para explicar esta última parte del taller, porque te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Ok, ¿cuáles son las ventajas de la predicación expositiva consecutiva? O sea, que usted tome el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, 1 Corintios, Isaías, Eclesiastés, Ruth, Génesis y lo predique entero, versículo a versículo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en primer lugar, nos protege de usar los textos bíblicos como pretextos. Recuerden, hermanos, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Yo puedo probar lo que sea con la Biblia, siempre que la cite fuera de su contexto. Así que en ese sentido, cuando vamos a través del texto bíblico, el hecho de ir sobre el libro que estás exponiendo te va a atar, si tú eres fiel, te va a atar al texto. Y si no lo eres, probablemente te vas a encontrar a un listillo de la congregación que se va a dar cuenta, o a más de uno. Y te va a decir, pastor, eso que usted está hablando no está en el texto, en su contexto. En segundo lugar, ahorra tiempo para decidir qué predicar cada semana. Ahorra tiempo. ¿Por qué? Bueno, yo le decía al hermano Israel y Abraham que estábamos cenando anoche y estábamos haciendo unas preguntas y les decía que el consejo de pastores de nuestra iglesia, nosotros somos 7 pastores, éramos 10, pero hay 2 que salieron a plantar otra iglesia y bueno, el tema es que ahora somos 7. Y toda la vida nos hemos reunido los martes para orar y evaluar lo que está sucediendo en la iglesia, pastorear la iglesia. Pero una vez al año nosotros nos reunimos por 3 días a evaluar lo que ha pasado en el año y orar por eso y planificar el año siguiente, incluyendo lo que se va a predicar. Eso para mí, que soy uno de los predicadores que regularmente predica más tiempo en la iglesia, me es una tremenda bendición, porque, por ejemplo, hace 3 años atrás, por varias razones, los pastores entendimos, nuestro gobierno es un gobierno colegiado, ¿verdad? Los pastores entendimos que nuestra iglesia necesitaba que se predicara de Romanos, el libro de Romanos completo. Así que yo tuve un año para prepararme de antemano, mientras estaba predicando la serie que llevaba, pero yo comencé a conseguir comentarios de Romanos, a leer Romanos, a leer Romanos, a leer Romanos, a estructurar Romanos. Entonces ya cuando comienza la serie, ya uno tiene un trabajo hecho. Pero si tú predicas un texto diferente cada domingo, vas a tener que hacer el trabajo todas las semanas. Mientras que cuando yo comencé la serie de Romanos, ya podía construir sobre lo que había estado estudiando durante casi un año. Entonces, hermanos, eso ahorra tiempo de exégesis y de trabajo. Ahorra tiempo de investigación. Cada nuevo sermón no requiere un nuevo estudio sobre el autor del libro, su trasfondo, su contexto, su propósito, porque ya lo hiciste el trabajo. Aparte de que vuelvo y reitero, yo cada domingo sé lo que viene el domingo que viene. Donde me quedé, ahí sigo. Entonces yo no estoy cada semana, yo admiro mucho a Spurgeon, muchísimo.
Pero Spurgeon no predicaba de esa forma. Spurgeon predicaba toda la semana un texto diferente. Y me llama la atención algo que él dice. Dice, confieso que con frecuencia me siento y veo pasar las horas orando y esperando un asunto, y que en eso consiste la parte principal de mi estudio. He dedicado arduo y abundante trabajo a forcejear con temas, rumiar aspectos doctrinales, hacer bosquejos de los versículos, para luego terminar enterrando todos sus huesos en las catacumbas del olvido y seguir navegando durante leguas sobre las aguas encrespadas hasta ver las luces rojas a lo lejos y poder pilotar directamente hacia el puerto deseado. Eso suena muy poético, pero yo no me imagino vivir así toda la semana. Me vuelvo loco. O sea, de verdad, a veces llegaba el sábado y no sabía de qué iba a predicar el domingo. Yo no puedo vivir así. Ya yo el domingo sé lo que voy a predicar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y eso te ayuda a prepararte mejor. Cuarto, obliga al predicador a tratar asuntos contenidos en las Escrituras que difícilmente abordaríamos de otro modo. ¿Es o no es verdad que hay textos incómodos de predicar en la Biblia? Yo recuerdo predicando de 1 Corintios, me tocó el pasaje donde Pablo habla de aquel hombre, 1 Corintios 5, que se había acostado con su madrastra. Y Pablo le ordena a la iglesia aplicar disciplina eclesiástica contra este hombre. De verdad, ¿a quién se le ocurre escoger ese texto así por gusto? Pero yo tengo que predicar todo el consejo de Dios. Y ese texto está en la Biblia. Déjenme hacer un ejercicio aquí. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha predicado de Jueces 19 cuando la concubina del levita fue violada hasta que la mataron y el hombre la cortó en 12 pedazos? ¿Quién aquí ha predicado de ese texto? Óyeme, mira, Mateo Gil y este hermano aquí. Ustedes son una medalla. Y el hermano aquí. Pero de verdad, ese es un texto que ustedes escuchan a menudo en la iglesia. Pero está en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. De paso, ¿cómo predicar a Cristo desde Jueces 19? Eso lo veremos esta tarde. Es para que vengas. Quinto, permite tratar temas sensibles sin dar la impresión de que estamos escondiéndonos detrás del púlpito para abordar problemas en la iglesia que no nos atrevemos a tratar cara a cara con las personas implicadas. ¿A cuántos predicadores no les ha pasado que están predicando de la Biblia y hay hermanos que están pasando por una dificultad y piensan, uy, eso fue para mí? Imagínate que hay dos hermanas de la iglesia que tienen un conflicto que no acaban de resolver y tú predicas, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo estoy casi seguro que la hermana María y la hermana Juana van a sentir que ellas son Evodia y Sintique. Pero si tú estás predicando Filipenses y ese domingo toca el texto de Evodia y Sintique, ya no hay problema, porque ya los hermanos de la iglesia saben que el domingo pasado tú predicaste del texto anterior. Y eso cuida tu reputación de que tú no estás usando el púlpito, como decía alguien, que el púlpito a veces es el escondite de los cobardes. Lo que el predicador no se atreve a decirlo en persona a la gente, se lo dice en el púlpito. Eso nunca se hace. Eso no se hace. Ahora, es verdad que la palabra de Dios es cortante, como toda espada de doble filo. Pero si está predicando expositivamente, consecutivamente, la espada va a cortar donde corte. Sexto, y esto es muy importante, enseña a los miembros de la iglesia a estudiar la Biblia por sí solos. Hermanos, la Biblia no es una enciclopedia de temas. Dios escribió libros completos. Y nuestros hermanos que están leyendo la Biblia, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos un plan de lectura de la Biblia en 2 años y muchos hermanos lo están siguiendo, leyendo su Biblia cada día, no haciendo así a ver lo que les sale, sino leyendo su Biblia, toda la Biblia, con un plan de lectura. Ellos están aprendiendo desde el púlpito cómo leer sus Biblias, leyendo cada texto en su contexto. Lo ven cada domingo. Séptimo, reduce el riesgo de manipular a la gente. Porque
en vez de que el predicador controle el texto para que el texto diga lo que él quiere que diga, al predicarlo en su contexto, el predicador se está atando a decir lo que el texto realmente dice. Hermanos, se puede manipular a la gente con la Biblia. Solamente hay que citar textos fuera de contexto. Y ya está. 8. Recuerda al predicador y a los oyentes que es Dios el que transforma los corazones por medio de su palabra. Cuando el predicador comparte sus opiniones, él se está convirtiendo en el gurú espiritual que resuelve los problemas de la gente. Pero ni tú ni yo somos los gurús espiritual que resolvemos el problema de nadie. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz. Ella es la espada que corta de doble filo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que predica la palabra. Y cuando tú predicas la palabra, tú le estás recordando a los oyentes que si ellos van a ser transformados, solo Dios puede hacerlo. No el predicador, sino Dios, por medio de su palabra. 9. Nos ayuda a evitar el pragmatismo, lo que funciona. En vez de tratar de ser relevantes abordando las necesidades que la gente cree que tiene, vamos a dar 5 principios para vencer la depresión, 3 principios para tener éxito, 4 principios para... Y yo no estoy en contra de que se predique de la depresión como tema en la Biblia, pero déjame decirte algo. Si tú predicas todo el consejo de Dios, tú vas a predicar de todos esos temas, del temor, de la depresión, de la ansiedad, porque la Biblia habla de eso. Y al mismo tiempo, estás permitiendo que la Biblia tenga su propia relevancia. No lo que nosotros creemos que es relevante, sino la propia relevancia que tiene el texto bíblico. Y tú vas a ir a través de la Biblia y vas a tocar muchos temas relevantes que tal vez la gente no sabe que son tan relevantes, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Hay temas que se repiten en la Biblia constantemente, que a la gente no les interesa mucho, pero Dios sabe que eso es lo que la gente necesita oír. Entonces deja que la Biblia tenga su propia relevancia y predica el texto bíblico. 10. Contribuye a la humildad del predicador al recordarle que él no es el que transforma a la gente. A veces tú predicas la palabra, y yo espero que te haya pasado, y hermanos vienen a ti y dicen, pastor, yo estaba pasando por una situación sumamente difícil, gracias porque la predicación de hoy me ayudó. Y tú piensas, la palabra de Dios te ayudó, no mi predicación. Yo no soy nadie, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, el predicar la palabra contribuye a la humildad del predicador, porque tú dices, ¿qué es lo que tú eres? Tú eres un escarpelo, una cuchilla. ¿Qué otra palabra sinónima de escarpelo? Un bisturí. Tú eres un bisturí en las manos de Dios para hacer una cirugía de corazón abierto. Pero ¿sabes qué? Si yo tomo un bisturí y lo pongo aquí arriba y tú tienes un problema médico, este bisturí no va a hacer nada por ti, porque él solo no hace nada. Tiene que estar en la mano de un cirujano experto. Bueno, la palabra de Dios es lo que hace la obra. Nosotros somos el bisturí. Entonces eso contribuye a la humildad del predicador. 11. La predicación expositiva reviste de autoridad el mensaje. ¿Por qué? Porque tú estás predicando la palabra de Dios. Hermanos, tú y yo no tenemos autoridad por nosotros mismos. La Biblia tiene autoridad. Mientras tú prediques la Biblia, estás predicando con autoridad. Con la autoridad de Dios, pero no con la tuya. ¿Sabe lo que sucede cuando un hombre quiere imponer su autoridad en la iglesia? Se vuelve un dictador. Y hermanos, de verdad, las iglesias de Cristo han sufrido mucho en manos de hombres autoritarios, en manos de dictadores. No son pastores, son bulldogs. Y Dios no mandó bulldogs a la iglesia, Dios mandó pastores. Así que eso va a cuidar a la iglesia porque la palabra de Dios va a ser el rey.
la voz de Dios. 12. La predicación expositiva consecutiva evitará que el predicador se convierta en alguien repetitivo. Hay predicadores que siempre predican de lo mismo. ¿Por qué? Porque no están predicando todo el consejo de Dios. Hace unos años, un pastor amigo me dijo, mira, yo llegué a la convicción de que un pastor no debe estar en una iglesia más de 5 años. Porque después de 5 años la gente se aburre porque es lo mismo. Y yo decía, ¿y cómo tú puedes agotar toda la Biblia en 5 años? Mira, la única forma en que tú puedes aburrir a la gente es dejando de predicar este libro. Pero si tú predicas toda la escritura expositivamente, toda la Biblia, libros tras libros tras libros, de verdad no vas a aburrir a nadie, porque es que la Biblia es un pozo sin fondo. No hay manera de agotar todo lo que este libro enseña. Peligros de la predicación expositiva consecutiva. Quiero ser honesto. Yo recomiendo, ¿verdad?, la predicación expositiva consecutiva como la dieta regular que se debería darle a la iglesia domingo tras domingo. La dieta regular, no es la única, sino la dieta regular. Ahora, peligros. Un peligro de la predicación expositiva consecutiva es que sea demasiado extensa, que la serie de sermones sea demasiado extensa. Un predicador puritano de la época de los puritanos llamado William Gouge se pasó 30 años predicando de Hebreos. 30 años. Yo creo que eso le pasa muchas veces a los predicadores más jóvenes. Yo recuerdo hace más de 30 años yo expuse una serie sobre el Sermón del Monte. Son Mateo 5, 6 y 7 y yo di 93 sermones del Sermón del Monte. Yo creo que si fuera hoy la serie sería más corta. Predicando, me estoy haciendo autocrítica aquí, pero predicando de Éxodo 20, 1 al 17, los 10 mandamientos, yo prediqué 54 sermones. Entonces yo creo que eso es demasiado. O sea, miren hermanos, no todos somos Martin Lloyd-Jones. Que se pasó 14 años predicando de la carta a los romanos y no terminó. Porque le dio un infarto. O sea, a Martin Lloyd-Jones le dio un infarto cuando estaba en Romanos 14, 19, creo. Creo que era 14, 19 y ahí tuvo que detener la serie. Pero si no, ¿quién sabe? 14 años predicando romanos. Ahora, es increíble porque la gente iba todos los viernes a oír a Martin Lloyd-Jones y nadie se aburría. Pero vuelvo y te repito, no todo el mundo es Martin Lloyd-Jones. Entonces, eso es un peligro. No hagan la serie demasiado larga. Segundo peligro. Las series consecutivas también pueden ser un problema cuando el predicador hace que cada sermón sea demasiado dependiente de los anteriores. Han oído esos predicadores que dicen, la semana antepasada estábamos viendo, siempre comienza su sermón igual. La semana pasada, la semana antepasada, o lo que es peor, hace 5 semanas, recuerdan, vimos. ¿Y de verdad tú crees que la gente se va a acordar de lo que tú predicaste hace 5 semanas? Mira, déjame decirte algo que tal vez te puede ser desanimante. Tu iglesia no recuerda lo que tú predicaste hace 15 días. Haz la prueba. Atrévete. Haz la prueba. Pastor, ¿y cómo es que la Biblia trabaja si la gente no se acuerda? Te voy a decir cómo trabaja. Porque el Espíritu Santo hace la obra en el momento en que la palabra de Dios está siendo predicada. El Espíritu de Cristo se está moviendo en medio de la iglesia y está aplicando el texto bíblico. A veces tú no sabes rastrear cómo es que una virtud cristiana se forjó en tu vida escuchando predicación. Tú no puedes decir, claro, eso fue porque mi predicador hace 25 años. Tú no te vas a acordar de eso. Pero el impacto de la palabra predicada todavía está ahí, aunque tú no puedas recordar el sermón que te impactó de esa manera. Gloria al Señor. Pero cuando tú comienzas a decir a los hermanos, hace 5 semanas estuvimos viendo, la gente se va a frustrar. Y el invitado que llega a la iglesia ese domingo se va a sentir que comenzó a ver una serie de Netflix en la mitad.
Ya se perdió como 15 episodios. Es verdad que estamos yendo a través de un libro, pero cada sermón debe tener su propia virtud, su propia capacidad de transformar. Es un sermón que sí está conectado, pero es independiente a la vez. Otro peligro es mantenerte atado al plan de predicación sin ser sensible a cosas que pasan en la iglesia. Tal vez, como yo les decía, nosotros planificamos con un año de antelación que yo iba a predicar de Romanos, pero imagínense que eso no sucedió, pero que cuando yo fuera a comenzar a mi serie de Romanos pasa una tragedia en la iglesia. Y uno tiene que ser sensible a esas cosas y decir, bueno, la serie de Romanos comenzará después, porque ahora la iglesia está dolida y tenemos que lidiar con esta desgracia que ha pasado en nuestra iglesia y cosas como esas. Entonces tenemos que ser sensibles en ese sentido. Eso en cuanto a la predicación expositiva consecutiva. Vimos las ventajas, vimos los peligros. Ventajas y peligros de la predicación temática. Vuelvo y repito lo que dije anteriormente, aún la predicación temática debe ser expositiva porque tú debes estar seguro de que los textos que estás usando para probar tu tema es lo que ese texto realmente dice en su contexto. Por ejemplo, rápidamente, tal vez tú quieres dar un tema a la juventud y quieres alertarlos contra los pecados sexuales. Y les dice, huye de las pasiones juveniles. Es uno de los textos que tú vas a usar en tu tema. Bien, el único problema es que huye de las pasiones juveniles no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con eso. Si tú ves el texto en su contexto, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando de ese afán que tienen los jóvenes de entrar en discusiones inútiles. Cuando Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles, es no te enredes en discusiones inútiles. Entonces, si tú vas a predicar el texto siendo fiel al Espíritu Santo que inspiró la Biblia, tú tienes que estar seguro de que tú no estás aislando 2 Timoteo 2:22 de su contexto. Es como, yo no sé cuántas veces yo he escuchado prédicas en bodas de 1 Corintios 13, el hermoso pasaje del amor. Yo creo que 1 Corintios 13 se pudiera predicar en una boda, pero créeme, si tú lo predicas fielmente, algunos van a salir ofendidos. Porque 1 Corintios 13 es una bofetada a los corintios. Si tú eres fiel al texto, cuando yo oigo que una persona dice, ese pasaje es tan lindo, yo digo, no entiende nada de lo que dice 1 Corintios 13. Porque ese pasaje no es lindo, es una bofetada. Pero tienes que predicarlo en su contexto. Entonces, toda la predicación tiene que ser expositiva en el sentido de que si vas a armar tu tema, bien, pero tienes que estar seguro de que ese texto en su contexto habla de tu tema. ¿Se entiende, verdad? Ok. Bien, ventajas de la predicación temática, habiendo aclarado eso. Nos permite abordar temas bíblicos, así como doctrinas específicas que la iglesia necesita. Por ejemplo, en nuestra iglesia en Santo Domingo, este domingo pasado, iniciamos una nueva serie en el medio de una serie que yo estoy predicando de 1 Tesalonicenses. El pastor Salvador Gómez, que es otro de nuestros pastores, comenzó una serie sobre los atributos de Dios. Y va a ser una serie temática. Y de paso, yo tengo 2 predicaciones dentro de esa predicación, dentro de esa serie. Me toca dar el hecho de que Dios es todopoderoso. Y puede ser que yo use un texto bíblico específico que hable del poder de Dios, como puede ser que lo dé de manera temática. Y me toca hablar de la simplicidad de Dios. O sea, Dios no está dividido en partes. Hay varios textos. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que hablan de la simplicidad de Dios. Pero yo lo voy a predicar muy probablemente de manera temática. Entonces, podemos hablar de los atributos de Dios, podemos hablar de la disciplina en la iglesia, podemos hablar de la doctrina de la Trinidad, podemos hablar de la inerrancia de las Escrituras. Hay tantos temas que la iglesia necesita. De igual manera, la predicación temática aporta variedad
al ministerio de enseñanza y predicación en la iglesia. Y eso puede ser muy útil cuando tú estás predicando una serie muy larga que es expositiva consecutiva. Mira, si tú predicas el Evangelio de Juan o el Evangelio de Lucas de manera expositiva consecutiva, es probable que la serie dure 2 o 3 años. A veces es bueno en medio de la serie planificar temas que va a darle un respiro a la congregación de la serie más larga, o sea que puede ser muy útil también en ese sentido. Peligros de la predicación temática. Peligros. Primero, contrario a lo que muchos suelen pensar, es la más difícil. ¿Por qué? Por lo que ya yo he dicho, te obliga a que en vez de ver, por ejemplo, el libro de Romanos y ver en su contexto, tú vas a tener que ver un montón de textos en sus contextos particulares. Así que es muy difícil predicar temáticamente. Personalmente, de verdad, yo predico de manera temática a veces en nuestra iglesia, pero no me gusta. ¿Por qué? Bueno, primero porque creo en la predicación expositiva consecutiva, pero en segundo lugar porque es mucho trabajo. Es mucho más trabajo. Tengo que estar viendo muchos textos y estar seguros del contexto de cada texto. Segundo, si no examinas con cuidado los textos bíblicos que usas en la predicación, fácilmente puede caer en la trampa de citar textos fuera de su contexto. Y los ejemplos son muchísimos, desgraciadamente. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en contra de el uso del alcohol, en contra del uso del cigarrillo o de las drogas, usando 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, donde dice que somos templo del Espíritu Santo? ¿Han oído eso? Solo hay un problema, que Pablo no está hablando del cuerpo humano, está hablando de la iglesia. En 1 Corintios 3, el templo no es el cuerpo, el templo es la iglesia. Ahora, es sorprendente porque en 1 Corintios 6, 19, Pablo vuelve y usa la figura, pero esta vez el templo no es el cuerpo, sino la iglesia. Entonces hay que ver cada texto en su contexto. Hace muchos años escuché a un predicador hablar acerca del ocio y tomó el pasaje de Marta y María en Lucas. ¿Recuerdan? Lucas 10. ¿Saben lo que hizo el predicador? Acabar con la pobre María, porque estaba ahí de vaga, oyendo al Señor, mientras Marta estaba la pobre sirviendo. Torció completamente el pasaje, porque el pasaje no alaba a Marta. ¿A quién alaba el pasaje? A María. Pero el predicador acabó con María y alabó a Marta. Eso lo escuché yo, no me lo contaron. Por otra parte, los predicadores que les encanta predicar temáticamente se cogen con ciertos temas. Suelen predicar de ciertos temas que son sus favoritos. Y casi siempre de una forma u otra caen en esos temas, porque es lo que les gusta. Si creen que las hermanas de la iglesia están vistiendo con inmodestia, lo cual es un problema, pero de una forma u otra, no importa de lo que esté predicando, la modestia es el tema. Es que la Biblia habla más que la modestia. Y es más, déjame decirte algo, probablemente lo que las hermanas de tu iglesia necesitan es ver la santidad de Dios en una predicación expositiva consecutiva en los profetas menores, y van a ver a Dios tan grande que eso las va a ayudar a ser modestas en su vestir. Pero te coge con el mismo tema. O las ofrendas. Hay predicadores que yo no sé cómo se las ingenian para hablar de las ofrendas. Eso es otro peligro de la predicación temática. Por último, la predicación temática es mucho más propensa a que el predicador caiga en el legalismo. ¿Por qué? Porque al aislar el texto de su contexto, convierte el texto en ley cuando en realidad ese texto no fue dado para eso. Por ejemplo, Génesis 12. Abraham mintió. Después que Dios le dio la promesa, sal de tu tierra, yo te bendeciré, serás bendición. Abraham miente con respecto a Sara. La pregunta es, ¿ese texto está ahí para enseñarnos acerca de las consecuencias de la mentira? Porque Dios no hace ningún juicio de valor sobre la mentira de Abraham.
Si el predicador hubiera leído el texto en su contexto, a la luz de la historia redentora, se habría dado cuenta que lo que ese texto quiere enfatizar no es el problema de la mentira, aunque la mentira es un problema. Quiere enfatizar la fidelidad de Dios que lleva a cabo el plan que se propuso conforme a la promesa que le hizo a Abraham a pesar del fallo del mismo Abraham. Entonces, si yo predico de Génesis 12, no voy a predicar acerca de la mentira, voy a predicar de la fidelidad de Dios. Entonces, mire el texto en su contexto. Bien, hermanos, hay un teólogo norteamericano. ¿Terminé a tiempo? ¿O me pasé? Hay un teólogo norteamericano que se llama Walter Kaiser. Es muy bueno. Él escribió un libro que se llama Hacia una ética del Antiguo Testamento y hacia una teología del Antiguo Testamento. Pero Walter Kaiser dice acerca de la predicación temática: predica temáticamente una vez cada 5 años y luego arrepiéntete. Bueno, yo no creo, ¿verdad?, que tengamos, es tan drástico. Vuelvo y repito, creo que la predicación temática tiene su lugar. Ya dije algunas cosas buenas de la predicación temática, pero hermanos, mi tarea es tratar de convencerlos de que la mejor dieta de una iglesia a través de los años es la predicación expositiva consecutiva, viendo cada texto en su contexto. Espero